Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 13. Antes de empezar con nuestra recopilación, como siempre sabemos, lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, de tus cuidados. Un día más para poder disfrutar de todas tus bendiciones, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos. Perdónanos, Padre amado, y guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer fuertes, firmes, a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad, haciendo las cosas en la manera que a ti te agrada. Ayúdanos también para poder ver las cosas en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, y no tomando en cuenta nuestro propio entendimiento. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. Entonces, en este capítulo, Jehová habla con Moisés, ¿verdad? Y le pide: envía espías a la tierra de Canaán, la tierra que voy a dar a Israel. Entonces, Jehová decidió decirle a Moisés que enviara a un grupo de personas a la tierra que él había designado para el pueblo de Israel. Como sabemos, todo le pertenece a nuestro Padre, todo le pertenece a él. Por lo tanto, él tiene todo el derecho de elegir dónde va a vivir el pueblo que él desea o quienes no van a vivir en ese lugar. Entonces, porque todo le pertenece a él, todo es su creación. Por lo tanto, Dios había decidido que su pueblo Israel iba a vivir en Canaán. Para esto pidió a Moisés que enviara a una persona por cada tribu. Como sabemos, eran 12 las tribus de Israel, por lo tanto iban a ir 12 personas. ¿Quiénes fueron? Pues fueron Samúa, Safat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Godiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. Estos fueron las 12 personas que fueron a Canaán. Pero entre estas 12 personas, antes que viajara, Jehová le pidió a Moisés que le cambiara el nombre a Oseas. Oseas, como sabemos, es el hijo de Nun de la tribu de Efraín. Entonces, Moisés le cambió el nombre a Oseas, que significa salvación, y le puso Josué, que significa Jehová es salvación. Y sabemos que cuando nuestro Padre cambia el nombre es porque lo está designando o separando para Él, para hacer su voluntad. Así pasó con Jacob, así pasó con Abraham y así está pasando con Oseas, que a partir de ahora se iba a llamar Josué, que significa Jehová es salvación, porque a través de Josué iban a llegar a la tierra prometida, iban a llegar a Canaán a través de Josué. Pero esto iremos leyendo y aprendiendo más adelante. Entonces, Josué, lleno del Espíritu Santo, de la fuerza que siempre tenía, porque desde muy pequeño sus padres eran muy cercanos a Jehová, le inculcaron todo el amor hacia él, entonces era un hombre bastante fuerte y lleno del Espíritu Santo. Entonces, Josué, junto con los 11 personas, representantes de cada tribu, viajaron a Canaán. Para esto Moisés les pidió que vayan hacia el norte, hacia el Negev, y suban las montañas y observen qué tal es la tierra. Fíjense cómo es el pueblo que vive ahí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos, si la tierra es fértil o no, qué clase de ciudades son, si son pueblos o si son pueblos sin muros o si son ciudades fortificadas, si la tierra es rica o pobre, y teman
no teman, les dijo, y cuando regresen traigan algunas muestras de los frutos que vean. Y en ese tiempo que Jehová decidió enviar a los espías, era tiempo de vendimia, donde entonces habían muchas uvas. Entonces, lo que Moisés quería era que vieran más o menos cómo era, ¿verdad? Cómo era la tierra, cómo eran los pueblos, si eran ciudades grandes, si eran muchos, si eran pocos, cómo eran las personas, si estaban organizadas. Saber un poco más cómo eran, porque sabían que más adelante ellos tenían que ir, iban a pelear contra ellos. Entonces tenían que estar preparados para saber contra quiénes iban a ir y cómo estaban las ciudades, si estaban fortificadas los pueblos, si estaban con muros o no, ¿verdad? Saber y conocer un poco más de eso. Y así fue. Entonces, estos 12 espías llegaron a Canaán, ¿verdad? Dice, fueron yendo hacia el norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón. Allí vieron a los descendientes de Aimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. ¿Quiénes eran estos descendientes de Anac? Pues estos descendientes de Anac son la raza de tamaño extraordinario que habitaba en las regiones montañosas de Canaán, de algunas zonas de la costa y en especial en las partes sur del país donde ellos habían ido. Aimán, Sesai y Talmai eran 3 hombres prominentes de los Anakim que residían en Hebrón. Entonces, ellos eran los hijos de Anac. ¿Quién era Anac? Dice, eran descendientes de Anac. ¿Quiénes eran Anac? ¿O quiénes son los Anac? Pues Anac se le dice, significa gigante. Anac significa gigante. Y se dice que ellos 3 pues eran los hijos de Anac. Dice, Anac era el hijo de Refaita, probablemente hijo de Arba, y sus hijos fueron Sesai, Aimai y Talmai, que eran la cabeza de estos clanes arameos, que son los que ellos vieron, que los israelitas vieron en Hebrón, ya que ellos residían allá. Luego dice, llegaron a lo que se conoce ahora como el Valle de Escol, donde encontraron un racimo de uvas tan grande, dice, que fue necesario transportarlo en un palo cargado por 2 hombres. ¿Se imaginan qué tamaño, qué grandes serían estos racimos? Que no podían cargar solamente uno, sino que tenían que ponerlo en un palo porque era tan pesado y entre 2 personas poder llevar. Imagínense cómo eran las uvas. Eran enormes, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, después de ver todo esto, pues regresaron al campamento. ¿Cuánto tiempo estuvieron lejos? Ellos estuvieron 40 días. Después de los 40 días, regresaron al campamento a informarle a Moisés y a todo el pueblo lo que habían observado. Entonces, 40 días después regresaron de su expedición e informaron a Moisés, Aarón y a todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán, que era donde ellos estaban. Entonces, ¿qué les informaron? ¿Qué les dijeron? Pues dijeron, llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar y encontramos que es una tierra excelente de la que realmente fluye leche y miel. Entonces, era una tierra fértil, fructífera, donde realmente brotaba leche y miel, tal como Jehová les había dicho. Pero dice, pero el pueblo que vive en ella es poderoso. Sus ciudades son fortificadas y son grandes. Y lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anac en aquellos lugares, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos gigantes? Justamente los que habíamos nombrado antes, que eran Aimán, Sesai y Talmai. Ellos eran los hijos de Anac, como ya les había explicado. Y Anac significa gigante. Entonces dice, son ciudades grandes y hemos visto gigantes descendientes de Anac en esos lugares. Entonces, muchos de ellos estarían asustados, ¿verdad? Temerosos.
y dijeron: no podremos luchar contra un pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías. Entonces, de modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. Pero la mayoría dijo. Quiere decir que la mayoría de ellos su informe era negativo, ya que era un pueblo fuerte, las ciudades fortificadas, era poderoso y no podíamos hacer nada. Pero ¿qué dijo Caleb? Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés. Subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra, dijo, porque podemos conquistarla. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué los otros decían: no, es imposible, son gigantes? Eran tan gigantes, dice, descendientes de Anac, eran tan grandes que parecíamos langostas al lado de ellos. Es imposible que los vayamos a destruir, eran gigantes. Se dice que estos gigantes medían alrededor de 3 metros, quizás un poco más, quizás un poco menos, 2,5 metros, 3,5 metros, pero era más o menos el promedio que medían estos gigantes, alrededor de 3 metros. Entonces decía, eran tan grandes que nos vimos como langostas. Ellos se veían pequeñitos. Y realmente sí, es cierto. Pero ¿por qué ellos tenían miedo? ¿Y por qué Caleb y Josué no? Porque Caleb y Josué tenían fe. Sabían que ellos no estaban solos. Sabían que estaban con Jehová, que Dios estaba a su lado y que podían conquistar lo que ellos deseaban. Porque Dios los iba a guiar, Dios les iba a dar la fortaleza que necesitan. Y no tenían miedo de nada. Porque ellos veían las cosas con fe. Veían las cosas a través de los ojos de Dios. Mientras que los otros simplemente veían las cosas en la manera como ve la gente. Son gigantes, qué temor, qué miedo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que vean las cosas así. Cuando saben que no están solos, que Dios está ahí. Y esto me hace recordar a David. David, como sabemos, el rey David, que más adelante ya iremos aprendiendo más de él, era un pastor. Era un jovencito delgado, pequeño porque no era ni muy alto, que se encargaba de cuidar y pastorear a sus ovejas. Pero cuando un día llegó el ejército filisteo con un gigante adelante, que destruía a muchas personas, los aplastaba, el ejército tuvo temor. El ejército del rey Saúl. Pero él no. Él dijo: yo voy a ir. Yo voy a destruir a ese gigante. Y el ejército le decía: estás loco. Él aplasta a todo el mundo. Ha matado a miles de personas. Te va a matar. Y David se reía. ¿Por qué? Porque él no veía como con los ojos que ve la gente, sino él veía a través de los ojos de Jehová. Decía: pobrecito gigante, es tan pequeño en comparación a mi Dios, en comparación a Jehová. Y es así como debemos ver las cosas. Nuestros problemas, las dificultades, los problemas diarios que tenemos, la pesada carga que a veces sentimos que está encima de nosotros, las dificultades. Vemos como si nos estuvieran aplastando. Pero si vemos las cosas a través de los ojos de nuestro Padre, vemos que los problemas son tan pequeños, son tan diminutos, porque nuestro Padre es más poderoso que todo. Entonces tenemos que ver los ojos no como el mundo lo ve, sino ver las cosas a través de los ojos de nuestro Padre. Que Él está en control absoluto de todo, que todo está en sus manos y que Él siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Y que cada problema, circunstancia o dificultad en que nos toque vivir es una etapa de aprendizaje, pero que todo va a pasar porque Él está en control. Aprendamos a vivir nuestra vida mirando a través de nuestro Padre, con esa fe inquebrantable que tanto Josué como Caleb mostraron. ¡Vamos! ¡Destruyámoslo! Él no se basaba solo en él, en que él podía, sino en su fe. Que Dios estaba con ellos, que Dios los iba a ayudar a destruir, que Dios les iba a dar las habilidades para poder destruirlos.
Porque la voluntad de Dios es que ellos vivan en Canaán. Y así iba a ser. Y no estaban solos. Ellos habían visto todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Egipto para poder rescatar a su pueblo. Ellos habían visto cómo llegaba el alimento todos los días donde ellos vivían, que era en el desierto. Ellos veían la nube, que Dios estaba ahí. Todo el tiempo Jehová estaba dándoles el calor en las noches para que no tuvieran frío. Jehová estaba guiando su camino por donde tenían que ir para cuidarlos y protegerlos. Entonces Dios los guiaba siempre con amor. Y ellos veían y sabían, y esa fe era fuerte, inquebrantable. Una fe que muchos de ellos deberían tener también, ya que estaban igual que Caleb, igual que Josué, viviendo ese momento. Que esto nos ayude y nos enseñe el día de hoy a ver las cosas no como el mundo las ve, sino ver las cosas como Jehová desea que las veamos. Con esperanza, con fe, confiando en nuestro Padre, aprendiendo de las circunstancias que nos toque vivir, sacando siempre las cosas positivas de todo y no viendo las cosas negativas sin fe, como lo hizo la mayoría de estos espías, ¿verdad? Que decían que no podían hacerlo, ya que eran gigantes. Pero ¿qué son esos gigantes en comparación a Jehová, verdad? No son absolutamente nada. Entonces vemos dos formas diferentes de ver. Personas con fe, mirando a través de Jehová, y personas sin fe. ¿Qué clase de personas deseamos ser nosotros? ¿Cómo deseamos nosotros ver la vida? Eso está en nuestra decisión, porque Jehová nos da nuestro libre albedrío para decidir qué deseamos hacer nosotros. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Vemos cosas importantes. Una, que Jehová ya envió, aparte de los espías, a que conozcan la tierra de Canaán. Vimos que la tierra de Canaán tiene unos frutos maravillosos, enormes, que era una tierra fértil, tal como Jehová lo había dicho, donde emanaba leche y miel, donde también estaban viviendo, ¿cómo se llama? Descendientes de Anak, que como sabemos, Anak significa gigante. Entonces, descendientes de Anak que estaban ahí, que eran hombres que medían aproximadamente 3 metros. Por eso ellos se veían tan pequeñitos, como dice, nos veíamos que parecíamos langostas. Dos formas de ver la vida, de ver las cosas, frente a lo que han visto, ¿verdad? Con fe o sin fe, a través de los ojos de nuestro Padre o como el mundo lo ve. Decidamos qué deseamos hacer nosotros. Que Dios los bendiga. Adiós.